Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Bienvenidos a nuestro estudio del libro de Jonás. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios en nuestro segundo estudio del libro de Jonás. Y vamos a ir a nuestras Biblias y a buscar Jonás capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dios añada bendición en su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes el tema: levántate y clama a tu Dios. En estos versículos encontramos el llamado de Dios hacia Jonás. El mandato fue claro: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Nínive en ese tiempo era una gran ciudad, la capital del imperio asirio, uno de los principales enemigos del pueblo de Israel. Y aquí Jonás nos describe una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Era una extensión inmensa hasta el punto de que fue de las ciudades más grandes en la antigüedad, esto 1000 años antes de Cristo. Se dice que Nínive era incluso más grande que Babilonia. Según Diodoro, un escritor antiguo, dice que Nínive tenía 96 kilómetros y tenía un muro de 100 pies de alto y tan ancho que 3 carros o carruajes podrían ir a la vez sobre el muro. Tenía 1500 torres de 200 pies de altura. Actualmente Nínive se encuentra en Mosul, en la actual Irak, en la confluencia de los ríos Tigris y Kors. Y a este lugar Dios llama a Jonás y le dice que vaya y pregone contra ella. Pero los ninivitas eran personas perversas, eran muy malvados. Sin embargo, el llamado de Dios es: ve y pregona contra ella. Quiero decirle que una de las cosas que encontramos en este libro de Jonás es que todas las naciones son responsables delante de Dios. Cada persona que Él creó es responsable por su vida delante de Dios. Y los siervos de Dios somos responsables de predicar en contra del pecado que se encuentra arraigado en las comunidades, en las ciudades. El siervo de Dios es pregonero de justicia, y a través de la historia, los siervos de Dios, desde Enoch, que fue pregonero de justicia, desde Noé, y en diferentes periodos de la historia, cuando las comunidades, las naciones se han llenado de pecado, Dios siempre ha levantado siervos que se levanten en contra del pecado, que clamen en contra del pecado. De hecho, el libro de Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la encontré. Y Dios quiere encontrar personas que se pongan en contra del pecado del pueblo, personas que prediquen en contra de la maldad de las personas, personas que lleven un mensaje de Dios para de alguna manera preservar a las comunidades, porque sin la predicación de la palabra de Dios, este mundo se dirige únicamente a la corrupción, a la maldad, a levantar su mano y su vida en contra de Dios. Así que Dios le dice a Jonás: predica en contra de ella. Todas las naciones son responsables delante de Dios. y la maldad de las personas sube a la presencia de Dios. En esta ocasión,
Dios le dijo a Jonás, porque ha subido su maldad delante de mí. Quiero decirle que este fue el mismo problema de Sodoma y Gomorra. En Génesis 18:20 encontramos, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Algunos escritores dicen que cuando Dios dice ha subido su maldad, esto puede interpretarse como su pecado apesta en mi presencia. Ellos habían multiplicado tanto su pecado que Dios no podía ya callar, Dios ya no podía estar tolerando tal tipo de maldad. Sabe que las personas llegan a un punto en que colman la paciencia de Dios, aunque Dios es un Dios lento para la ira, grande en misericordia. Sin embargo, uno de sus atributos es que en ninguna medida dará por inocente al culpable. Y lo que encontramos en la palabra de Dios es que el pecado es una afrenta delante de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y hay muchas personas que no están mirando su pecado como una afrenta delante de Dios. Las personas a veces piensan que pecamos para obtener ganancia y que eso no tiene consecuencias, o que pecamos para satisfacer algún placer propio y eso no afecta a nadie más. Pero cada pecado nuestro es una afrenta al Dios que ha establecido las leyes acerca de cómo debemos de vivir. Si ese Dios no hubiera establecido leyes, entonces nada sería pecado, pero es el Dios que nos creó y nos puso en este mundo, que ha dictado lo que está permitido, lo que es lícito y cómo se debe de vivir. Y pecado es no estar de acuerdo, no vivir a la altura de las demandas de ese Dios santo. Pecado es no dar en el blanco, no vivir la vida que Dios espera que una persona viva. Así que en esta ocasión se nos presenta a una nación grande, a una ciudad pecaminosa, que su pecado ha aumentado en extremo y ha subido delante de Dios. Nunca debemos de minimizar el pecado. El pecado es una afrenta directa a nuestro Creador. Él es el que ha establecido las leyes y somos responsables delante de Dios. Y Él se toma muy personal el pecado de cada persona. Quiera Dios que miremos el pecado así, de esta manera, porque no siempre estamos viendo que ofendemos y afectamos a Dios con nuestra manera de vivir. A veces creemos que solamente es un asunto que nos divierte, algo que nos da de alguna forma una ventaja. Pero no, mi hermano o amigo, es una afrenta al Creador a quien le vamos a dar cuenta. Así que Dios le dice a Jonás, ve y predica contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás se levantó para ir en dirección contraria. Él no quiso ir. Dice aquí que se levantó para huir lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabe? No sé en qué sentido Jonás pensaba esto, porque él tenía muy bien conocimiento de Dios y sabe que de Dios nadie se puede escapar. Las perfecciones de su naturaleza, su poder, la capacidad de Dios, la omnisciencia de Dios que conoce todo, la omnipresencia de Dios que está en todas partes y de la cual nadie puede huir. Él estaba familiarizado quizá con el Salmo 139, donde dice que a dónde podemos huir de la presencia de Dios. No hay lugar en la tierra en la cual podamos escondernos, así que cuando aquí menciona para huir lejos de la presencia de Jehová, creo que su visión era huir de esa tierra donde concedió la presencia especial de Dios, donde Dios se había manifestado directamente a su pueblo, en ese lugar donde estaban los símbolos de la presencia de Dios, el arca del pacto, el propiciatorio, los querubines o el mismo templo.
y en el que se encontraba y ministraba delante del Señor. Pero ahora Jonás quiere huir lejos de todo aquello que tenga que ver con la presencia de Dios. Él quiere apartarse de Dios. Pero una de las verdades que vamos a encontrar en este libro de Jonás es que uno no se puede ocultar de la presencia de Dios. Como no estaban ocultos los ninivitas, la maldad de ellos ha subido delante de Dios. Tampoco Jonás podía ocultarse de la presencia de Dios, y ni usted ni yo podemos ocultar nuestra vida, nuestros pecados, nuestros errores. El libro de Hebreos 4:13 dice que antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Una de las razones por las cuales debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a nuestra manera de vivir es que el ojo de Dios está en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Debemos de vivir conscientes de la presencia de Dios y de la visión de Dios sobre cada cosa que nosotros hacemos. Ese es un principio de ética que nos va a mantener en el rumbo correcto. Si cada uno de nosotros vive con la conciencia de que hay un Dios que ve cada paso, que conoce nuestros pensamientos, que escudriña nuestros caminos, que sabe nuestras intenciones. Él conoce todo acerca de nuestra vida y no hay lugar a donde usted y yo podamos ocultarnos. No hay pecado que sea oculto. Posiblemente ahora hay cosas que nadie más se ha enterado acerca de su vida. Quizá hay cosas que nadie ha descubierto de usted, ha mantenido en secreto su pecado o alguna cosa. No está en secreto delante de Dios. Él lo conoce. Así que aquí tenemos a Jonás tratando de huir de la presencia de Dios. Pero ¿por qué no quiere ir Jonás a Nínive? ¿Sabe? Tenemos algunas razones. Para comenzar, el viaje era peligroso. Los ninivitas eran conocidos por torturar y desmembrar a sus víctimas. Algunos escritores dicen que ellos desmembraban a sus víctimas a dedo por dedo, uña por uña, y le iban cortando por partes del cuerpo. Solamente le dejaban parte del cuerpo, una mano y la cabeza, para mientras los desmembraban, verlos y darles la mano en sus torturas. Así que a Jonás no se le está dando ninguna garantía de que va a estar bien, de que no va a correr peligro, de que los ninivitas no le van a hacer nada. Es posible que Jonás haya consultado con alguien y le dijo: el viaje es peligroso y esos tipos son peligrosos, así que corres peligro. Y quizá esa fue una de las razones por las cuales él huyó. Pero otra de las razones es que Jonás no quiere ir a compartir a Dios con otras naciones. Él no quiere que otros se arrepientan y busquen el favor de Dios. De hecho, él dice en Jonás capítulo 4, verso 2, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí tenemos a un predicador que está previendo que Dios es misericordioso y que si él va y les predica, ellos se van a arrepentir y Dios les va a perdonar. Y él no quería que ellos se arrepintieran y que tuvieran perdón. Él no quería compartir a ese Dios, porque de alguna manera eso era algo que para los judíos era exclusivamente para el pueblo de Dios, una relación con Dios, el perdón y la misericordia de Dios. Pero en el libro de Jonás entendemos que esta misericordia era para todas las naciones. La palabra de Dios es para todas las naciones, y él debía de compartir a ese Dios con estas otras naciones. Cuando Dios nos llama también, hermanos, nuestra responsabilidad es obedecer. En Jonás aprendemos que el llamado de Dios no es siempre: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Hay algún voluntario que diga: yo voy a ir? Aquí encontramos que el llamado de Dios fue una orden y no era una sugerencia, no era algo opcional. Jonás huyó para ir a la presencia de Dios, pero Dios no iba a permitir que el profeta se saliera con la suya. Él levantó una tempestad en el mar
Él preparó un pez que lo tragara y Él de nuevo le volvió a dar la misma orden, porque cuando Dios llama, debe de ser obedecido. Jonás se levantó para ir en dirección contraria, pero Dios levantó una tempestad en el mar, porque Él tiene control de la naturaleza. Él la creó y la naturaleza le obedece. Los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando Jesús se paró frente a una tempestad y mandó a callar el viento y a las olas. Así que tenemos un Dios que tiene control sobre eso. Él usa la naturaleza para castigar el pecado de las personas, y lo aprendemos en el libro de Jonás. El libro de Job 9:4 dice que Dios es poderoso en fuerzas y sabio de corazón. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Tenga en cuenta que el pecado crea tormentas, trae tormentas y tempestades en el alma. Aquí dice que a causa de la desobediencia de Jonás, Dios levantó una tempestad en el mar. A causa del pecado de los ninivitas, Nínive estaba pronta a ser destruida. Cada vez que hay pecado, vendrán tormentas y tempestades al alma, a la familia, a las iglesias, a las naciones. El pecado es algo inquietante. Y aquí tenemos que Dios levantó una tempestad en el mar. Muchas tempestades que hoy en día se levantan es por el pecado de las personas. Ahora en día estamos sufriendo una pandemia a nivel mundial. ¿Usted cree que esto es algo así por accidente? ¿Acaso Dios no tiene control de la situación? ¿Pero qué estará haciendo Dios? ¿Por qué aún no se levanta la calamidad? ¿Por qué aún estamos en esta pandemia? Una de las cosas que últimamente he estado orando es, aunque me interesa tener salud, aunque me interesa que la economía se restaure, y le estoy pidiendo a Dios porque dependemos de eso, pero una de las peticiones nuestras debe de ser: ¿qué quieres hacer en medio de esto? ¿Cuáles son tus propósitos? Porque a Dios le importa más nuestra relación con Él, el quitar el pecado de en medio, el restaurarnos espiritualmente antes que física o económicamente. Y cada vez que la tierra se llena de pecado, Dios ha traído juicio, y el juicio no se va a levantar hasta que Dios cumpla su propósito. La tempestad no cesó hasta que Dios cumplió su propósito en Jonás. Y así también en este tiempo, ¿sabe? Las tempestades se levantan a causa del pecado. Y debemos de considerar nuestra vida, nuestra relación con Dios. ¿Cómo hemos estado mirando nuestro pecado? ¿Acaso hemos minimizado nuestro pecado? Y debemos de pedirle a Dios que antes de levantar cualquier tempestad, haga su cambio en nosotros, que nos vuelva a la integridad, que nos vuelva a Él. El pecado afecta a otro. Los pecados de Nínive estaban afectando a algunos inocentes. El pecado de Jonás está aquí afectando a los marineros. Y dice el verso 5 y el verso 6, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Los marineros fueron afectados con el peligro de la tempestad, aunque no era con ellos quien Dios tenía controversia, aunque ellos eran pecadores. Pero en esta ocasión la tempestad está a causa de Jonás, porque el juicio de Dios comienza por casa. Tenga en cuenta que Dios puede aterrorizar a los más atrevidos. Estos marineros eran hombres experimentados en navegar en tempestades, en peligros en el mar, pero ellos ven en esta tempestad algo más allá de su fuerza, algo sobrenatural. Estos grandes hombres tienen miedo, el capitán y los principales de la nave, y están buscando la forma de cómo librarse de eso. Oraron cada uno a su Dios. Este fue el efecto de su miedo, y están tratando de buscar a cada uno de los tripulantes de la nave para que clame a su Dios. ¿Sabe por qué? En los momentos de miedo, todos somos llevados a la oración. En los momentos críticos, las personas se acuerdan de Dios y somos llevados ahí muchas veces, porque solo entonces tendremos temor de Él y volveremos nuestro corazón a Él. Le sucedió a estos marineros
Ellos en medio de la tempestad están clamando a Dios, y fue esta tempestad la que los llevó a conocer a Dios. A Jonás también, al estar en el vientre, en el estómago del pez, él entonces clama a Dios arrepentido. Cuando el juicio de Dios está contra nosotros, entonces podemos levantar nuestra oración y nuestro clamor a Dios. Sabe que muchas personas solamente van a levantar la mirada al cielo cuando la tempestad ha llegado, cuando las crisis y las tormentas de la vida están azotando. Y muchas veces eso es bueno, porque solo entonces es cuando vamos a acudir a Dios. El segundo libro de Crónicas 33, verso 13, hablando de un rey llamado Manasés, él solamente se acordó de Dios cuando fue llevado a un momento crítico. Y hay muchas personas hoy en día que solamente al ser llevados a un momento crítico es cuando entonces claman a Dios. Y aquí tenemos a estos marineros clamando cada uno a su Dios. En el siguiente estudio vamos a ver que incluso esta tempestad los llevó a hacer votos, a comprometer su vida con Dios. ¿Sabe? Pero tenemos el versículo 6. El patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sabe que cuando nuestros pecados se han multiplicado, cuando el juicio de Dios está contra nosotros, cuando las tempestades nos han alcanzado, es tiempo de hacer lo que dice este patrón de esta nave? ¿Sabe? Le sucedió a los marineros, le sucedió a Jonás, le sucedió a los ninivitas. Cuando el peligro y la tempestad está sobre nosotros, entonces es tiempo de volvernos y clamar a Dios. Cuando nuestros pecados se han multiplicado y han llegado a la presencia de Dios, el único lugar para escapar es el arrepentimiento, es volvernos a Dios, es clamar a nuestro Dios. El libro de Efesios 5:14 dice: por lo tanto, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí tenemos a un pagano diciéndole a Jonás: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Es asombroso cómo muchas veces los paganos esperan más de lo que nosotros mismos esperamos de nosotros. Muchos inconversos esperan que nosotros clamemos, que oremos, que busquemos a Dios. Esperan de nosotros en los momentos críticos que nos levantemos para buscar la presencia de Dios. Ellos esperan mucho más de nosotros de lo que a veces nosotros esperamos de nuestra vida cristiana. Y aquí tenemos a este hombre dándole este mensaje: ¿qué tienes, dormilón? Creo que este es un gran mensaje para nosotros también. ¿Qué tienes, dormilón? En medio de la tempestad nos hemos dormido, en medio de la epidemia nos hemos dormido, nos hemos vuelto indiferentes, no clamamos a Dios, no estamos buscando a Dios, no estamos tratando de alinear nuestra vida delante de Dios. Pero es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos, es tiempo de clamar a nuestro Dios, es tiempo de implorar su misericordia. Solamente si Él tiene compasión de nosotros, no pereceremos. Pero muchos en este tiempo de crisis nos hemos olvidado de Dios, nos hemos vuelto indiferentes, ni siquiera estamos atendiendo a la oración, a la lectura de la palabra de Dios. No estamos atendiendo a los devocionales diarios de la palabra de Dios. ¿Qué tienen, dormilones? ¿Por qué no levantarnos y arreglar nuestra vida delante de Dios? Este es un llamado para nosotros del libro de Jonás. Muchas personas están durmiendo mientras sus pecados se levantan contra Dios, mientras las tempestades están sobre nuestra vida. Es tiempo de clamar a Dios. Y hoy en este tiempo yo quiero hacer un llamado a aquellos que hemos descuidado nuestra vida espiritual. Hemos descuidado lo que nos corresponde hacer como cristianos. Jonás era un profeta de Dios, debía de estar predicando en Nínive. Jonás era un profeta de Dios ahí en la tempestad y está durmiendo mientras otros están clamando a sus dioses paganos. Y lo que le correspondía hacer era levantarse, clamar a su Dios, predicar la palabra de Dios, vivir para Dios y hacer lo que Él esperaba. ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado lo que nos corresponde? No oramos, no leemos la palabra de Dios, no testificamos. Muchos han descuidado aún aportar sus diezmos y ofrendas para la obra de Dios en este tiempo.
¿Qué está pasando con ustedes, dormilones? ¿Qué está pasando con los otros, dormilones? Es tiempo de levantarnos y ser la iglesia de Dios y ser lo que debemos de ser. El mundo lo espera, Dios lo espera, y el único lugar a donde las tormentas se calman, a donde encontramos misericordia y perdón, es si nos volvemos a Dios. La tempestad no se va a levantar hasta que haya cumplido su propósito. No podemos salirle ganando a Dios. Los ninivitas no podían salirle ganando a Dios. Los marineros, Jonás, no podía ganarle a Dios. Y solamente encontraron paz y refugio, tanto los marineros, tanto Jonás, tanto los ninivitas, cuando se levantaron y clamaron a Dios. Segundo de Crónicas 7:14, ¿qué dice? Y es nuestro versículo que más resuena en este tiempo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pidámosle perdón a Dios, invocándole a Él, pidiendo que nos perdone y que levante esta tempestad. Que el Señor le bendiga, y voy a invitarle que incline su rostro y oremos pidiéndole a Dios perdón. Bendito Dios y Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra que ha sido predicada. Perdónanos porque muchas veces no hemos visto el pecado como tú lo ves, una afrenta directa a ti, y no hemos visto que esa causa del pecado que traes tempestades y juicio a la tierra, a la familia, a nuestra vida. Y muchas veces, mientras las tempestades estamos durmiendo, no estamos viendo nuestra desobediencia o que no estamos atendiendo nuestras responsabilidades como siervos tuyos. Pero ahora, en esta hora, pedimos perdón, pedimos que nos levante, como tu palabra dice, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Alumbra nuestra vida, restáuranos al lugar que nos corresponde, restáuranos a la vida que debemos de vivir como pueblo tuyo. Solamente entonces, solamente cuando hayas realizado ese propósito en nuestra vida, ten misericordia de nosotros para levantarnos, para restaurarnos, para quitar la tempestad. Que tus propósitos prevalezcan sobre los nuestros, que tus intereses prevalezcan sobre los nuestros, y que entendamos que el propósito tuyo se debe de cumplir en nuestra vida. Perdónanos y ayúdanos a vivir para ti, para que no perezcamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.